Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un martes más de El Factor 88. Yo soy el profe Mariano y como siempre estoy feliz y encantado de que nos acompañen en el inicio de la tercera temporada formal del Factor 88. Ya habíamos iniciado hace varias semanas atrás, pero con el factor lector, donde estamos promoviendo la lectura y las habilidades de la comprensión lectora. Pero como ustedes saben, yo nunca estoy solo porque siempre me acompañan las bellas y las guapas de la Escuela Secundaria Técnica número 88. Ahí está, Tania ya está saludando y todavía no la presento, pero bueno. ¿Cómo estás, maestra Tania? No, pues excelente, aquí bien a gusto, feliz de estar empezando una nueva transmisión más y aquí con mi compañera nuevecita llegada a la escuela, Estivalis, también para que la saludes, se nos integra Ah, al programa. mira, es lo que te iba a preguntar, que nos dijeras quién te está acompañando, porque nos enteramos de que hay nuevas caritas ahí en la Escuela Secundaria Técnica. Pues Sí, bienvenida al Factor 88 y cuando gustes conectarte, platicarnos, ya nos dijeron que sabes algunas cositas y a lo mejor nos puedes apoyar en alguna que otra transmisión. Pues bienvenida, Sibeli, ¿verdad? A ver, pero Estivalis, que hable para oírle la voz, hombre. Estivalis, en verdad. Estivalis. Bueno, luego me lo aprendo, ¿eh? Lo voy a volver a decir mal. Bueno, también nos acompaña. Estivalis Gamboa. Sí, Oh, está bien. muy bien. Hoy nos acompaña porque vamos a hablar de algo muy importante, algo de actualidad, algo que está pasando, que lo tenemos aquí y lo podemos vivir y lo estamos viviendo de una o de otra forma. Pues nos acompaña nuestro amigo de siempre y experto, yo digo experto en las ciencias sociales. Porque siempre que queremos hablar de un tema que tenga que ver con la sociedad, con eso, invitamos a nuestro amigo y compañero, el profe Pablo. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya en las tardes, en este horario nuevo de Factor. Y estoy bien, muy bien, gracias a Dios. Pues aquí reintegrándonos en la presencialidad, estando aquí con los compañeros, con los alumnos. Muy contento de estar participando aquí en esta nueva temporada, un nuevo ciclo de este exitoso playlist, exitoso podcast, más bien un podcast sobre temas tan importantes y de tanta trascendencia como el que hoy vamos a tratar. Entre todos vamos a aportar para tratar de entender lo que está pasando a nuestro alrededor y que afecta a pesar de que estamos aparentemente lejos. Gracias por la invitación. No, no, gracias a ti, Pablo, que nos siempre que te sacamos algún tema relacionado con las ciencias sociales, pues siempre estás ahí al pie del cañón y apoyándonos, que es lo importante. Y como dijo la maestra Tania un día, con el profe Pablo, sí aprendemos historia, ¿verdad, maestra Tania? Porque a mí nunca me ha gustado la historia, ya saben que a Pablo se lo he dicho y Tania también lo confesó una vez en un programa, que casi no nos gusta la historia, pero cuando estamos aquí y nos comparte el profe Pablo y nos comparten los alumnos y nos comparte la maestra Carmelita, la maestra Griselda, eh, la maestra Dora que nos acompañaba en esas épocas. Bueno, el día de hoy no se encuentra la maestra Carmelita, ni el profe Noé, ni la maestra Griselda, porque se tuvieron que integrar a otras actividades. Pero estamos nosotros y vamos a sacar adelante esta transmisión. También quiero saludar a los jóvenes del Factor Lector que están aquí, que nos acompañan. El joven Chris, Alexander y Oscar Aguirre. ¿Cómo están? Saluden a la cámara, ¿cómo les va? También ahí está Karime, miren. Son los que veo, ¿eh? Recuerden que si quieren salir en la transmisión, prendan la cámara. Si no la prenden, no sé quién está y quién no. Pero bueno, el tema de hoy importantísimo. ¿Qué ondas con las guerras? ¿Qué es eso? ¿Por qué suceden? ¿Cuándo empezó la Primera Guerra? ¿Qué conflictos hay? ¿Por qué surgen? ¿Quién los defiende? O sea, todo lo que sucede alrededor de una guerra lo vamos a platicar el día de hoy con el profe Pablo. Así que, ¿qué mejor que él para platicarnos qué ondas con las guerras? Así que vámonos a compartir. Ahí estamos. Muy bien, Listo. pues aquí
estamos compartiendo, ¿verdad? A través de Factor el tema, que así lo has titulado y lo vamos a compartir así con ustedes. ¿Qué ondas con las guerras? Ahorita el término guerra es de los más buscados en Google, desplazando al COVID, a la pandemia. Ahorita la guerra, los términos Ucrania, Rusia, guerra, Rusia, Ucrania, es lo más buscado, es lo más actual, lo más trending. Entonces, pues Factor 88 siempre tratando de dar información cercana, información a nuestros alumnos y a nuestra comunidad escolar, pues vamos a tratar este tema, empezando por platicar qué es una guerra. Aquí vienen algunas aportaciones que nos dicen que es una lucha armada, prolongada entre dos o más naciones, o una lucha o disputa continua entre personas que pueden dar lugar a actos violentos. Hablar de guerra es sinónimo de violencia. Ahí yo agregaría algo. No nada más las guerras se dan entre dos países o más, como las guerras mundiales, donde han estado involucrados más de una decena de países incluso. Hay guerras civiles que se dan adentro de un país. México ha tenido una guerra civil, por ejemplo, o dos. En el siglo XX tuvo la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, esa guerra entre la religión y el gobierno. Son guerras civiles que se dan adentro de un país, se toman las armas y por medio de la violencia se trata pues, de imponer alguna situación. Entonces, pues las guerras desde la antigüedad, desde las culturas más antiguas han estado presentes en la vida del ser humano, siendo la manera pues no pacífica, una manera no pacífica de resolver conflictos entre los diversos países, estados, imperios, etcétera. ¿Podemos continuar, Mariano? Sí, pero quisiera comentarte que, bueno, se podría llamar como una guerra, entonces, sencillamente dos personas que están en disputa por algo, ¿verdad? Al final de cuentas, que puede ser por una ideología, Lo vemos seguido que dos niños se pelean. Se pelean y puede marcarse como si fuera una guerra entre dos personas. Entonces, sí, es un conflicto de intereses, originado por cosas políticas, religiosas, económicas, patrimoniales. O sea, hay un sinfín de motivos que pueden llevar a países, a estados a confrontarse violentamente. Y como tú lo dices, a nuestro nivel, el conflicto entre dos personas pues es el símil de una guerra. Puede ser que llegue hasta la violencia. Lo vemos en las calles en nuestro país, que hay gente que llega a tomar de manera muy violenta los conflictos y a resolverlos de esa manera. Ahí está lo que estamos comentando. ¿Qué causan las guerras? Causas económicas, el dinero, la ambición de los países por tener más territorios, tener más materias primas, tener más recursos energéticos, petróleo, minerales, carbón, litio. Todas esas situaciones energéticas pues pueden provocar y han provocado guerras. Cuestiones políticas, ¿verdad? Que un sistema una forma de gobierno intenta imponerse a otra forma de gobierno a través de las armas, y las cuestiones religiosas. La guerra, la famosa guerra Estados Unidos contra Irak, contra Afganistán, es de tipo religioso y económico, porque ¿qué mueve a estos países asiáticos, árabes? Las cuestiones de la religión, porque en esos países árabes la religión es gobierno, es uno solo, ¿sí? Entonces esos países son opositores al mundo occidental. El diablo, para ellos, el mal es Estados Unidos. Entonces, pues ahí es unas cuestiones de tipo ideológicas, religiosas y también económicas, claro.
Y ahí están las imágenes, ahí vemos en una imagen, la del medio, la llamada Guerra Fría, que se dio en el siglo XX, donde después de la Segunda Guerra Mundial, los dos grandes bloques que se perfilaron después de la Guerra Mundial de la Segunda Guerra, se perfiló el bloque encabezado por Estados Unidos y el bloque encabezado por la Unión Soviética. Y ahí vemos la representación, el poderoso oso ruso y el famoso tío Sam de los Estados Unidos, conflictuándose en la segunda mitad del siglo XX. Gracias. Adelante, por favor. Guerras. El conflicto que está hoy, chicos, compañeros, tiene su origen. Yo lo ubico desde la Primera Guerra Mundial. Hay que remontarnos a la Primera Guerra Mundial. Aquí en la diapositiva que estamos compartiendo se ven las dos imágenes de las grandes guerras. En esa Primera Guerra Mundial, Rusia, el país que hoy está involucrado, participó en esa Primera Guerra Mundial. Esa guerra mundial fue en los años que dice ahí, del 14 al 18 del siglo pasado, pero al final del conflicto Rusia estaba muy debilitado, era un país que si estaba mal económicamente, la guerra lo empobreció más. Era un país que antes era gobernado por los zares. Los zares eran una especie como de reyes, para que me entiendan. Entonces el zar Nicolás II fue el gobernante que tenía Rusia en la Primera Guerra Mundial. La guerra mundial debilita a Rusia económicamente, políticamente, a los zares, y se viene una revolución, estalla una gran revolución donde el pueblo no aguanta más y se le rebela a los zares. Entonces entran figuras como Lenin, como el Ejército Rojo, el grupo llamado bolchevique, y toman a Rusia y lo convierten en un país nuevo, que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, donde no nada más está Rusia, invitan a otras comunidades afines históricamente, incluso hasta comparten algunas cuestiones religiosas, algunas cuestiones de tipo racial. Se unen varios estados en uno solo que se llamó la URSS a partir de 1922. Y en la Segunda Guerra Mundial ya no existía Rusia, participó la URSS, siendo lo que antes era Rusia. Participa en la Segunda Guerra Mundial del lado de Estados Unidos. Fíjense lo que son las cosas. La Segunda Guerra Mundial fueron aliados, pero ya desde ese entonces había cuestiones de ideologías que no compartían ideologías, pero en la Segunda Guerra Mundial participaron juntos. Al terminar la guerra salieron victoriosos, pero desde ese momento el mundo, ellos lo empezaron a polarizar, a dividir, a hacer dos grandes polos: el lado de la URSS y sus países, y el lado de Estados Unidos y los aliados, Alemania, que había perdido la guerra pero se integró posteriormente al lado estadounidense, Francia, Inglaterra, Canadá y más países que se fueron integrando al bloque de los Estados Unidos. ¿Podemos avanzar un poco, por favor? Claro que sí. Si hay preguntas, algún comentario, pues adelante, chicos, o algo que quisieran aportar, es el espacio, ¿verdad? También a los compañeras que están por ahí, Tania, Estíbalis, ¿verdad? ¿Es tu nombre, compañera? Así es, ya, yo sí me aprendí el nombre de la compañera. También qué bueno que está aquí con nosotros, escuchando, y si quiere aportar algo, la puerta está abierta para la participación de todos nosotros. Bueno, entonces nos quedamos en que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se polarizó, el mundo se hizo dos bandos: el bando de Estados Unidos, que para los ojos del capitalismo, de la televisión, de las películas, los buenos eran Estados Unidos, y el otro bando, encabezado por la URSS, lo que antes era Rusia y ahora es la URSS, eran los malos, eran los que no respetaban los derechos de las personas,
que nada más pensaban en la guerra. Entonces están esos dos bandos y que los llevan a estarse confrontando durante muchos años en algo que se llamó, ¿cómo se llamó a esa guerra que vivieron Estados Unidos y la URSS, pero que no hubo intercambio de armas? No hubo confrontación, pero no hubo confrontación armada. ¿Cómo se llamó ese periodo? Años 50, 60, 70, todavía en los 80. ¿Cómo se llamó a ese conflicto que duró 3, 4 décadas y no hubo armas? ¿Cómo se llamó? La Guerra Fría. Es correcto, a la compañera que dijo ahí, sí, Karime, muy bien. La Guerra Fría. No hubo una bala, pero era la confrontación de demostrarle al mundo ¿qué querían demostrar estos bloques? El bloque Estados Unidos y el bloque URSS. Querían demostrar al mundo ¿qué? Cris, a ver. Una duda, en la Guerra Fría hacía calor. Es una pregunta que siempre hacen los chicos, de que ¿por qué Guerra Fría? ¿Por qué le pusieron el nombre? Pues ahí sí no precisaría el por qué le pusieron, pero no hacía calor, porque URSS y Estados Unidos son países de climas más fríos. Entonces, pues fue una guerra fría porque fue una guerra que distanció relaciones, congeló las relaciones en el mundo. Entonces yo creo que el término viene por ahí. Entonces, ¿qué querían estos bloques demostrar al mundo? La superioridad, que yo soy más poderoso. Incluso la competencia llegaba fuera del planeta. ¿Cómo está eso? Que la competencia URSS, Estados Unidos, llegó fuera del planeta. ¿Por qué creen? La guerra espacial. Así es, por la guerra, por el espacio, por demostrar. Estados Unidos, ya ven que en el 69, aunque hay mucha polémica, llegó a través del Apolo 11 en julio del 69 a la Luna. La tecnología espacial estadounidense se adelantó a sus archienemigos rusos, soviéticos, en poner al primer hombre en la Luna. Polémico, sí, es muy polémico y lo sigue siendo. Pero los primeros que pusieron a un hombre en la Luna en el espacio fueron los rusos. ¿Sí? Yo creo que se llamaba Yuri Gagarin. También la perra Laika, los rusos la pusieron, fue el primer ser vivo terrestre que salió del planeta, una perra. Entonces, pues ahí en el deporte también, en el deporte había la rivalidad por demostrar quién era mejor, la URSS o Estados Unidos. Eran unos enfrentamientos tremendos, por ejemplo, los que se daban en el hockey sobre hielo, entre el equipo estadounidense y el equipo soviético. Entonces, pues era la rivalidad, el pique. Esto llevó a formar dos grandes alianzas, aparte militares. Ahí vemos, en la diapositiva, vemos pues cómo está ahorita el actual dirigente, el gobernante Vladimir Putin, moviendo sus juguetes bélicos de Rusia y poniéndolos apuntando hacia Ucrania. Y vemos al presidente ucraniano pues protestar, ¿verdad? Ahí vemos la comparación. Vemos a un Putin agrandado y a un presidente ucraniano chico, aparentemente pues más débil comparado con el gran Putin ruso. Si pueden cambiar, por favor. Entonces, en esa segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado, muchos de nosotros pues no habíamos nacido, pero otros como yo sí somos del siglo pasado, sí nos tocó algo de esto cuando estábamos pequeños. Entonces vemos cómo ese sistema que tenía la URSS, porque ellos adoptaron un sistema económico y político llamado socialismo, donde se buscaba la igualdad social. El Estado se iba a preocupar por dar igualdad, por dar seguridad a todo el pueblo. Entonces, ese sistema político era el que tenía la URSS.
pues colapsó. Palabras más, palabras menos, este sistema colapsa a finales de los años 80, el mundo empezó a cambiar, Estados Unidos entró indiscutiblemente a apoyar y a la caída del socialismo. Entonces, la Alemania se reunifica, cae el muro de Berlín y meses después, la URSS, que había sido un país aparentemente poderoso ante el mundo, pero con muchas desigualdades y con mucha cuestión de violación de derechos humanos adentro de la URSS, pues se fragmenta. La URSS se fragmenta en 15 países, en 15 repúblicas independientes. Y ahí vemos las repúblicas. Vemos Rusia, que es la más grande, Estonia, Bielorrusia, Armenia, y por ahí ubicamos a Ucrania. Color amarillo, número 6, con la bandera actual, la bandera que han tenido desde que son república independiente, a partir de los 90s, la bandera amarillo con azul. Ahí está. Actualmente así es el mapa político de lo que fue la URSS. La URSS que se daba era tan grande que se daba el lujo de estar en 2 continentes a la vez. Rusia está en el continente asiático, la mayor parte, y otra parte está en el continente europeo. Ahí está, ahí vemos, ahí podemos ubicar a Rusia, vean el tamaño. Rusia conservó su gran tamaño y Ucrania, un país más pequeño en comparación con Rusia, porque no es un país tan pequeño, es un país de un tamaño considerable. Por ahí, Cris quiere hacer alguna aportación. Adelante. ¿A qué se refiere a eso de que está en 2 continentes? Sí, porque el país de Rusia está en 2 continentes. Aproximadamente por donde está la R y la U, del mapa que estamos viendo en la diapositiva, ahí termina Europa, Cris. Y a partir a la derecha empieza el continente asiático. La mayor parte de Rusia no está en Europa, está en Asia. E inclusive si nos vamos hasta el extremo de la derecha, está el estrecho de Bering, que pega con América. Entonces vean la dimensión territorial que tiene la Unión Soviética. De hecho, cuando la URSS estaba toda unida, la 6ª parte del territorio terrestre que había en el planeta era de la Unión Soviética. O sea, un mundo de tierra que tenían. Y eso tenían mucho, y con eso conllevaba a tener una gran cantidad de recursos y materias primas, mucha cuestión energética, petróleo, minerales preciados. Adelante, por favor. Y aquí está, le damos continuidad. Colapsa la URSS en el 91, se divide. Se puede decir que cada uno de los estados se hace una república. Ahí vemos a Rusia y volvemos a ver a Ucrania. Ahí donde está Ucrania, vean que hay un mar. ¿Sí lo ven, chicos? Vean Ucrania, ubiquen Ucrania a la izquierda. Ahí, gracias por el cursor, ahí hay una península. Si bajas un poquito, eso ahí, esa península también es una de las cuestiones que ha sido de las causas del conflicto. En esa península de Crimea, ahí los rusos, desde las épocas de la Segunda Guerra Mundial, han tenido una base militar, la base militar naval de Sebastopol. Pero ese territorio históricamente era de Ucrania, se lo regresaron a Ucrania, pero después el gobierno ruso de Putin no reconoció ese regreso de Crimea a los ucranianos, y en este siglo XXI, lo vamos a ver un poco más adelante, invade la península de Crimea. Todos esos son causantes. Es que es un gran vaso de agua, este conflicto ruso-ucraniano. Es un gran vaso de agua que se ha ido llenando a lo largo de los años, y todo empieza desde el siglo pasado. La siguiente, por favor. Entonces, el mundo occidental, el mundo de Estados Unidos, ellos militarmente, para defenderse de la amenaza que era la URSS y sus países aliados,
hicieron una organización. Es la organización que estamos viendo en la diapositiva, la OTAN. En español, las siglas es OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Atlántico, todos sabemos que es un mar que divide Europa y América, entonces del Atlántico Norte. Y que es, repito, una organización militar de los países aliados de Estados Unidos. Actualmente tiene casi más de 20 y tantos países que conforman la OTAN. En inglés se dice NATO. Entonces, esa organización todavía aún existe. Esa organización viene desde la época de 1949 y hoy actualmente está involucrada en el conflicto, en la guerra rusa-ucraniana. La OTAN tiene una participación pasiva, pero latente en este conflicto. Y ahorita vamos a ver por qué. Adelante. Perdón, Mariano, ¿lo puedes regresar tantito? La función es protegerse entre ellos, ¿sí? Somos un grupo, nos protegemos. Si alguien toca a un país de la OTAN, se mete con todos. Pero ellos también tienen compromisos entre ellos. Por ejemplo, destinar un porcentaje fuerte de gasto de dinero al año en comprar armas, en hacerse poderosos. El principal que lo sostiene a la OTAN es Estados Unidos, es el país que más gasta de esta organización en armas. Entonces, ¿cuál es la función? Protegerse militarmente bajo el lema: quien se mete con un país de la OTAN, se mete con todos. Adelante, por favor. Y pues Vladimir Putin no quiere que más países entren a la OTAN, porque son, pues prácticamente es el enemigo de Rusia. Incluso ellos en el siglo XX, allá por los años 90, intentaron entrar a la OTAN. Desde luego no los aceptaron. Entonces, ¿qué está pasando con Ucrania? Ucrania desde el 2008 fue invitado a formar parte de la OTAN. Imagínense, Ucrania ya vieron que está pegado con Rusia. No quiere Putin y Rusia no quieren a un país que está pegado con ellos que sea integrante de la OTAN. Y principalmente Ucrania, que es un país que tantos problemas Rusia ha tenido con ellos por disputas territoriales. Entonces, que Ucrania entre a la OTAN es tener el enemigo en la puerta de la casa para los rusos, porque la OTAN puede poner bases, puede poner misiles en territorio ucraniano y estar pegado a Rusia. Entonces, Putin no quiere eso. Además, que Putin quiere recuperar algunos territorios de lo que hoy es Ucrania, bajo la situación de que Rusia los va a apoyar porque son estados, hagan de cuenta que son estados de Ucrania que se quieren separar de Ucrania, que ellos no se sienten conformes con la manera de cómo Ucrania se está acercando más a Estados Unidos y a Europa. Y no, estos estados, hagan de cuenta como si fuera Sinaloa y Sonora, no aceptan las políticas actuales del gobierno de Kiev. Kiev es la capital de Ucrania. Entonces, ellos se quieren independizar de Ucrania. Estos dos estados o provincias se llaman Donetsk y Lugansk, son los nombres que tienen estas provincias. Y que Rusia las apoya para que se independicen de Ucrania. Las apoya no nada más políticamente, no nada más de palabra, no es apoyo moral. Apoya militarmente a los separatistas de estas provincias, de Donetsk y Lugansk, con armas, con helicópteros, con artillería, e incluso un misil por allá del año 2014, un misil lanzado desde Ucrania de fabricación rusa tumbó un avión comercial, no recuerdo de qué línea era, con más de 200 personas. Imagínense qué situación tan fuerte
de que ese conflicto, por estarse separando de Ucrania, lanzan un misil, pasa un avión comercial y tumban el avión, muriendo, desde luego, todos los pasajeros. Entonces, este conflicto empezó a ponerse fuerte, intenso, 2013, 2014, desde que Putin prohibió, se opuso fuertemente a la entrada de Ucrania a la OTAN y también a la Unión Europea. Por favor, la que sigue, Mariano. ¿Alguna pregunta, alguna comentario, chicos? Aquí está lo que estaba comentando hace rato. Las provincias que se quieren separar, los estados que se quieren separar de Ucrania, Donetsk y Lugansk. Y a estos los apoya Rusia. Son prorrusos. ¿Qué va a pasar aquí con estas repúblicas que se van a independizar seguramente? Se van a anexar en un futuro a Rusia. Es lo que yo vislumbro. Entonces, Ucrania que dice, oye, me estás quitando territorio. Es como alguna vez lo platiqué en clase. Yo hago la analogía de esto con lo que le pasó a México y la pérdida de Texas. ¿Qué pasó con México cuando perdió Texas? México le dio permiso a gente de Estados Unidos que viviera en Texas. Después estas gentes de Texas hacen una supuesta independencia para independizar Texas de México. Pero esa independencia, ¿quién la apoyó? La apoyó gente de Estados Unidos, porque los que quisieron independizarse fueron estadounidenses que llegaron a vivir en Texas. ¿Sí? Y después hicieron la faramalla, hicieron la situación de que ellos querían la independencia, que formara un nuevo estado, un nuevo país llamado Texas. Se independizan de México y a los años se anexan a los Estados Unidos de América. Algo así es la situación que yo entiendo que así va a pasar. Por eso Ucrania está tan molesta con Rusia y Rusia está apoyando, porque Ucrania no está respetando el derecho de independizarse de las personas. Es un derecho humano a exigir autonomía, independencia. Sí, pero cuando es un derecho real, un derecho auténtico, no que haya intereses de poder, intereses económicos detrás de ello. Entonces, pues ahí está, el conflicto se estaba calentando desde hace algunos años y pues ahorita ya fue el punto más fuerte hasta el momento. No sabemos qué va a pasar. ¿Qué ganan? Aquí está el despliegue, aquí en la siguiente diapositiva. Entonces, bajo la situación de que Rusia iba a apoyar a los separatistas de Lugansk y de Donetsk, ahí están los nombres, si me puedes auxiliar, Mariano, con el cursor. Ahí están las provincias separatistas prorrusas. Entonces, bajo ese pretexto, Rusia empezó a invadir a Ucrania para que por medio de la fuerza acepte la separación y reconozca a Ucrania la separación de las provincias que estamos señalando. Pero también hay cuestiones, está lo de Crimea también, el antecedente de Crimea, que Rusia le quitó a Ucrania, ahora lo de las repúblicas separatistas. En Ucrania pasa mucho gas, pasan muchos gasoductos rusos que van a Europa. Rusia es el principal productor de gas natural, entonces a través de Ucrania para llegar a Europa pasan muchos gasoductos, entonces por ahí también hay conflictos por esos gasoductos. También la cuestión de que el gobierno de Ucrania es, según Putin, manipulado totalmente y dirigido desde Washington, desde Estados Unidos. Y pues el 24 de febrero, como bien dice la diapositiva, empezó la ofensiva rusa en contra de Ucrania. Ucrania tiene ejército, sí, tiene un ejército, pero no del calibre o del poder que lo tiene
Rusia. Ustedes seguramente han hablado de Chernobyl. ¿Han visto alguna película, alguna serie? En HBO hay una serie muy famosa de Chernobyl, y hay muchas películas sobre el desastre nuclear de la central de Chernobyl, que está en una ciudad de Ucrania. No recuerdo en cuál ciudad de Ucrania. Bueno, cuando pasó el desastre de Chernobyl en los 80s, todavía Chernobyl era parte de la URSS. Hoy ya no. Hoy ya no. Pero ¿a dónde voy? Que todavía Ucrania se quedó con cierta infraestructura nuclear de lo que antes era la antigua URSS. Entonces, también no ve con buenos ojos Rusia que a un rival que tiene a un lado tenga y maneje energía nuclear. Lo ven también como un peligro para el pueblo ruso. No sé si puedas. Ok. Entonces, pues ahorita actualmente, ¿qué está pasando? Está la guerra, pero el mundo, ¿cómo está reaccionando? En otra época, ¿qué hubiera pasado? Y a lo mejor si no hubiera sido Rusia el que hubiera invadido Ucrania, Estados Unidos, yo creo que ya hubiera actuado militarmente. Hoy, Estados Unidos y los aliados han sido, pues, prudentes, o han sido, pues, calculadores de que no es tan fácil entrar militarmente en Ucrania, porque Rusia va a contestar. Se han mandado decir muchas cosas, incluso lo último que yo escuché decir es de que la OTAN dijo que si tocaban o alguna arma tocaba alguna parte de algún territorio de los países de la OTAN, como Polonia está junto a Ucrania, eso se iba a tomar como una declaración de guerra hacia la OTAN, y la OTAN iba a proceder militarmente, y la OTAN iba a atacar a Rusia, pero que no lo iba a hacer dentro de territorio ucraniano, que lo iba a hacer dentro de su país. Eso, si llegase a pasar, sería una inminente entrada a una guerra mundial. Que la OTAN desplegara o atacara territorio ruso sería prácticamente la entrada a una guerra mundial, que no sería benéfico para ganadores ni menos para los perdedores. Y todo el mundo llevaríamos arrastras las consecuencias de una guerra mundial, donde seguramente saldrían a relucir armas nucleares. ¿Qué podría pasar al mundo? No sé. Solamente Dios sabe qué pudiera pasar si se desatara un conflicto como el que se avisora. Se puede prevenir, pero yo en lo particular tengo mis dudas. Me han preguntado, profe, ¿usted cree que va a estallar la Tercera Guerra Mundial? Me lo preguntaron hace un mes y medio. Yo dije, no creo. Hoy, en la actualidad, no sé qué contestar, porque en este siglo XXI todo puede pasar. Lo acabamos de ver con la pandemia que nos acaba de azotar y nos sigue azotando todavía, todas las repercusiones que tuvo en el mundo esa pandemia. Jamás yo me imaginé cuando estaba pequeño como ustedes que íbamos a vivir 2 años como los hemos vivido por el coronavirus. Jamás me lo imaginé. Era algo muy de ciencia ficción, imaginar algo como lo que acabamos de vivir. Ahora, hablar de una tercera guerra mundial, no sé. Me gustaría ¿qué dicen los compañeros? A ver, los profes, ¿creen que pueda haber una tercera guerra mundial? A ver, profes. ¿Qué opinan? Pues sí da pendiente. Yo la verdad, a mí me da pendiente el hecho de que esté una guerra a estas alturas, pues tanto que se habla de la paz, tanto que se habla de resolver los conflictos, de ser asertivos, o sea, aquí en el mundo, cursos tras cursos, en todas partes. Entonces se me hace increíble, pues, cómo los intereses a veces ganan, pues, entonces, yo digo que esa es una razón así
pues muy fuerte, ¿no? Si los países, no sé, lo hacen, no es correcto, y creo que estaría mal que los demás países apoyaran. Entonces, pues yo espero que no, pero la verdad no puedo asegurar que no se dé. A ver, ¿qué opinas tú, Estíbaliz? A ver, la compañera, vamos a escucharla por primera vez participar y que no sea la última vez. A ver. Yo creo, bueno, espero que no haya una tercera guerra mundial, porque creo que hay demasiado que perder, y ya con armas nucleares, o sea, eso se acaba el mundo, así que así. Desde luego, y nosotros, por la posición en la que estamos, saldríamos perjudicados grandemente en nuestro país. Imagínense una guerra ya mundial donde Estados Unidos va a entrar seguramente. A Estados Unidos lo van a atacar. Nosotros estamos pegados a Estados Unidos. La energía nuclear no conoce fronteras. La radiación nuclear no se detiene. Además, imagínense los movimientos de gente de Estados Unidos huyendo hacia nuestro país por la guerra. ¿Se imaginan a nuestro país recibiendo millones de estadounidenses buscando refugiarse en nuestro país de la guerra? México colapsaría económicamente, la violencia, no, sería un escenario catastrófico para México. Además, por la gente racista y todo el problema de racismo, discriminación que hay en Estados Unidos. Sí, aunque en ese punto, pues yo creo que ya la discriminación pues quedaría a un lado. Ahí lo que buscarían los estadounidenses es pues salvar su vida. Pero imagínense, ¿dónde meteríamos a millones de refugiados de Estados Unidos en nuestro país? ¿Dónde? Y alimentarlos, y el mundo colapsado, porque los medios de producción con una guerra a nivel mundial se detendrían. No sé. Mariano, no sé tú qué pienses de este último punto. No, pues es cierto que una guerra viene a cambiarlo todo, a desbaratar todo lo bueno, lo hecho, a iniciar de cero casi, como comentas. Si llegara a atacar a Estados Unidos y México, pues estamos, dijeras tú, pegaditos a Estados Unidos, nos veríamos envueltos en la guerra, quisiéramos o no. Ahorita, por ejemplo, estoy viendo ahí el letrero que dice: AMLO, México no está a favor de ninguna guerra. Pero a veces puedes estar neutral o no querer participar en la guerra, pero de una u otra forma te afecta, pues. Al final terminas afectado. Entonces sí, yo creo que sí es factible que pueda pasar una tercera guerra mundial. Lo único malo es que hemos avanzado tanto en la tecnología que ahora ya tenemos armas más potentes de destrucción, más masiva que las de cuando fue la Primera Guerra Mundial o cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahora sí puede ser desde que suelten una bacteria, un virus en una ciudad y enfermen a toda la población. O sea, puede ser una guerra que a lo mejor no tiene ni que estallar una bomba ni nada. O sea, la guerra bacteriológica o la guerra con virus o con anthrax y tantas cosas que se escucha. Entonces eso sí, lo único que me asusta, pues, de pensar de que si hay otra guerra y a lo mejor no nos va a caer una bomba, pero a lo mejor sí nos va a caer un virus, una enfermedad fea que terminamos muriéndonos todos. Eso sí, ese sería mi punto de vista, profe. Pero además el uso de armas nucleares con la potencia que tienen ahorita, ese tipo de energía, la radioactividad es tremenda. Tiene expansión de hasta miles de kilómetros por el nivel de armas nucleares que pudieran utilizar estas gentes. Chernóbil, ¿no? O sea, ¿de hace cuánto que pasó lo de Chernóbil? En el 86 ¿Ah, sí? Fue. En el 86. Todavía esa área, ¿a cuántos kilómetros a la redonda está afectada? Ya imagínense un ataque con las armas nucleares que existen en la actualidad. No sé la radioactividad. Tan solo pensar, un área estratégica de Estados Unidos es California. California está pegada a México. Texas es otra área estratégica de Estados Unidos. Están pegados a México. Imaginen, no sé qué pensar. Pues
pues es algo muy triste, ¿no? Si simplemente si se sube el dólar, ¿cómo no afecta a México? ¿Cómo se sube todos los precios en todas partes? De ahí hay un problemón en la economía principalmente, o sea, no quiero, la verdad, ahora están comentando y me estoy poniendo a pensar, pues Dios quiera que no, porque pues ciertamente Estados Unidos siempre está, porque hay intereses pues en todo el mundo por parte de Estados Unidos, siempre está ahí metido también en, si hay una guerra o algo, ellos están listos como para apoyar, entonces, pues ciertamente sí nos veremos afectados, ojalá que no se dé nada de esto. ¿Qué opinan los alumnos? A ver, los alumnos, con lo que hemos platicado, con lo último de una probable, es probable, no, yo no lo veo tan probable, pero existe la probabilidad de que se dé una conflagración mundial. A ver, chicos. ¿Mande? Que no hace poquito a Ucrania la metieron en la cama. Que vemos a Ucrania como... ¿Quién está hablando? ¿Oscar? Sí, Sí, profe. Oscar, es que se escucha... como pero que- recio, dilo recio. Hay como falla del Inter. Que Sí. vino a Ucrania en la cama. Ah, de que si a Ucrania lo meten a la OTAN. ¿Ya lo metieron? No, todavía no. Todavía no está dentro de la OTAN. Porque si ya fuera parte de la OTAN, ya hubiera entrado a la OTAN. No es. Hubo coqueteos y el presidente actual de Ucrania, Zelensky, estaba en esto. Desde el año pasado, él ha querido acelerar. Antes de que entrara la guerra, que empezara la guerra de este 2022, el año pasado, él hizo las fuertes gestiones para que aceptaran a Ucrania dentro de la OTAN. No se concretó, el conflicto ya se vino. Pero a un lado está Polonia. Muchos ucranianos, el principal país a donde están exiliándose, están refugiándose, es en Polonia y en Rumania. Esos dos países son de la OTAN. Entonces, si les llegan a tocar algo a estos países, ahí es donde puede entrar la OTAN y con ello entrar Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, Canadá. Pero también hay otro poderoso en el mundo que no lo hemos mencionado. Está una China, un país económicamente en auge y militarmente muy poderoso, con armas nucleares, con una gran cantidad de efectivos militares, que ha estado muy callado. Yo no he escuchado ninguna un posicionamiento que haya hecho al respecto el gobierno chino, pero históricamente se sabe que China es proclive a las políticas rusas. Entonces, hipotéticamente, China se podría alinear del lado de Rusia. Ahí serían dos grandes países poderosos, pero yo creo que el poderío militar de la OTAN es mayor, ¿sí? Es mayor porque está Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Canadá, Australia, pero como le dije hace un momento, ahí ni perdedores ni ganadores saldrían bien librados de una guerra de este calibre, de este tamaño. Entonces, híjole, está. Otro compañero, a ver por ahí, que quiera participar. A ver, las chicas, las compañeras de segundo, de primero, algo que nos quieran comentar. Si no, para avanzar, Pablo, porque ya estamos llegando al final Muy bien. de la parte de este momento. Muy bien, vamos entonces a... hay otra diapositiva. Sí, ¿Qué pasará después de este conflicto? En este conflicto está pasando algo muy peculiar. Estados Unidos ya está en la guerra, pero ¿de qué manera está participando Estados Unidos hoy en la guerra?
no es militarmente. Y es algo... Está mandando apoyo, ¿no? Dando apoyo como militarmente. Seguramente sí le están dando apoyo militarmente, pero es una cuestión de tipo que no se maneja abiertamente. Pero abiertamente Estados Unidos y los aliados están afectando intereses rusos. ¿No se han dado cuenta en redes sociales y en noticias de que se está diciendo que están bloqueando comercialmente a Rusia? Por ejemplo, los sistemas financieros, las tarjetas de crédito, Mastercard, Visa, ya no operan, no tienen sistema dentro de Rusia. Empresas transnacionales tan importantes como Coca-Cola, McDonald's, grandes empresas de Estados Unidos están dejando de operar en Rusia. Estados Unidos le compraba petróleo a Rusia, ya no se lo está comprando. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional no van a prestar dinero a Rusia. Entonces, ¿qué están haciendo? Tratan de pegarle en lo económico a Rusia. El Internet, sistemas de Internet se los están de alguna manera restringiendo contenidos, ¿sí? Muchas cosas están pasando para que Rusia tratarla de orillarla por presiones no militares, sino por presiones económicas, políticas y sociales, a que rinda en la invasión a Ucrania. ¿Qué creen que la gente piensa, la gente rusa piensa de esta invasión? No están contentos. Es mínima las personas en Rusia que apoyan esta intervención rusa en ese país. La gente no quiere las guerras, la gente no quiere pérdidas de miles de vidas humanas, porque no nada más están muriendo soldados ucranianos, también soldados rusos mueren, a pesar de que ellos tienen el poder, pero también, repito, perdedores y vencedores pierden vidas humanas. Chris. Iba a mencionar dos cosas. La primera, que es lo que está diciendo ahorita, no solo son personas ucranianas, también están obligando a otras personas de otros países a quedarse, y que están quitando las empresas para ejercer más presión, que Rusia acabe la guerra. Sí, definitivamente están ejerciendo esa presión para, pues, tratar de alguna manera, no militar, presionar a Rusia. Mariano, mande. No sé si me puedas dar oportunidad. Quiero compartir un video que subí en mis redes sociales el fin de semana y que me dejó frío. Véanlo, chicos. Es un video de imágenes tomadas de Ucrania. A lo mejor ustedes ya lo han visto, pero los que no, para que lo vean. Es un video, pues, de lo que estamos hablando. Ya puedes compartir. Ok. Es un video corto sobre lo que está pasando ahorita en Ucrania. Comparto con sonido porque tiene sonido. Véanlo. Y esto es la guerra. Esto es la guerra en el siglo XXI. Esto es la guerra en la actualidad. Let's see. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Oh mon Dieu. Viens voir, viens voir. Dice, solo piensa que esto pasara en otra capital de Europa.
Dice, danos oportunidad de vivir, cierren los cielos de Ucrania. Y luego dice al final, si nosotros caemos, ustedes caen también. Este video fue hecho por el gobierno de Rusia. Esas imágenes son reales, no es París. Es una de tantas torres Eiffel que hay en muchas partes del mundo. Aquí en Culiacán hay una chiquita, afuera de un hotel. Entonces, esos aviones que pasaron son aviones rusos. Vean con qué intensidad y con qué velocidad pasan. Y armados con misiles nucleares, imagínense, ¿qué pueden hacer esos aviones? Es fuerte. Entonces, una guerra mundial tendría eso y más. Sí. Porque tanto Rusia como Estados Unidos tienen armas secretas y que si estalla la guerra las van a sacar. Gracias, Mariano, por compartir. No sé si hay otra diapositiva. No, ya, era todo. Muy bien, pues ahí está, chicos, el conflicto. Un conflicto de intereses políticos, territoriales, económicos. Rusia quiere, como les dije hoy en alguna clase de las que tuve hoy, Rusia dio un manotazo al mundo demostrando, aquí estamos y nosotros somos fuertes. Y nosotros vamos a imponer nuestras políticas, nuestras decisiones, sin importar lo que diga Estados Unidos y el mundo. Y si se oponen, tenemos con qué responder. Eso yo lo vislumbro. Hay gente que en México apoya a los rusos, que dice que los rusos están defendiendo su soberanía, que no sé, yo soy más de la idea de que Rusia es el que está dando pauta a este conflicto, ¿sí? En Rusia debe caber la prudencia y dejar de tener esas ambiciones imperialistas y expansionistas y de intervencionismo en los países que alguna vez fueron la URSS. Debe de parar esto ya, porque si no, ahí vimos ese video. Eso es lo que nos espera en todo el mundo en una posible guerra a nivel del planeta. Gracias, Mariano. Muy bien, pues muchas gracias. Pues ya estamos conociendo, todos estamos aprendiendo con el profe Pablo qué onda con la guerra, por qué está sucediendo, qué factores influyen, qué causas las provocan, qué daños afectan a la sociedad y también las sanciones económicas que ponen los gobiernos a las personas que no se meten al redil, dijéramos, ¿verdad? Y vámonos a la segunda parte del Factor 88 con la sección tan gustada por algunos y tan odiada por otros, que se llama ¿Qué aprendí hoy? Vamos a... Híjole, ahora sí viene lo bueno. Viene lo ¿Qué bueno. aprendí hoy? A ver. ¿Qué aprendí hoy? Son preguntas abiertas. Los que quieran contestar, las contestamos. No hay opciones, Tania, para que no hagas trampa. Vámonos, la primera. Ya notaste todo, profe Mariano, ahí hiciste tu acordeón. Sí, pues yo estaba haciendo mi acordeón. Dice la pregunta número 1, el que quiera contestarla, Cris, Alexander, Karime, o los que nos están viendo, o los que no los puedo ver. ¿Por qué causas puede iniciar una guerra? Se mencionaron 3 causas. A ver, Tania, dime una. Cris, dime otra. Y Oscar. Políticas. Por causa. Políticas religiosas, nos falta una. Económicas, bien dicho, lo dijeron ahí. Entonces las 3 causas son las causas económicas, político-ideológicas y las religiosas. Apréndanselo bien, Dice la número 2. ¿Cuándo ocurrió la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuándo ocurrió? A ver, Karime y Oscar. A ver. La Segunda Guerra Mundial ocurrió en 1939 ¿Sí? Nos dejó picados. a 1945. Muy bien, la Segunda Guerra Mundial ocurrió de 1939 a 1945. Muy bien, anótenlo por ahí, jóvenes. ¿Sí sabías, Cris, o no sabías? Tiene cara que no, y ya no sabía, Cris. Apréndetelo. No, yo lo vi en el... Ay, se quedó trabada Karime.
Bien, vámonos. ¿Qué significa la URSS? A ver, Yo Pablo. sé, pero no voy a decir. Pablo quiere decir. No, a ver, no, yo quiero, pero yo soy el último. A ver, a Yo ver. participé, pero ya. También en el ya chat. sabe que participa. En el chat pueden ponerlo también. Si alguien quiere contestar y no quiere salir. A ver, la URSS, ¿qué significa? Oscar, Karime, Chris, que son los que veo. Pues ya, Pablo, a ver, dinos, porque no saben. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muy bien, dice, ¿en qué año se descompone la URSS? ¿En qué año? En las diapositivas yo puse en grande las respuestas, no sé si se fijó Pablo. 1991. Ándale, muy bien, Karime. En 1991 es cuando la URSS se descompone en todas las repúblicas que hoy conocemos, entre ellas Ucrania. Muy bien. Dice, ¿qué significa la OTAN y cuál es su función? Yo me la sé, profe. A ver, adelante. Organización del Tratado del Atlántico Norte. A ver, muy bien. A ver, Tania, ¿y para qué sirve? Por lo que aprendí el día de hoy, hasta ahí. Ah, ¿no aprendiste cuál era la función de la OTAN? Sí, pues me aprendí las siglas, pues. Pero me quedé así pensando que me puse a escribirlas y ya no escuché la explicación, ¿no? Pero me imagino que, pues, ¿qué te puedo decir? No puedo cantinflear, tú dilo tú. Ay, bueno. Pues la función principal de la OTAN es como una comunidad de países para defenderse entre ellos, ¿no? Algo así, ¿no, Pablo? O a ver, Sí, es una organización mundial que nace después de la Segunda Guerra Mundial para dar seguridad, hacer un bloque en común militarmente contra el principal opositor, que era la URSS, y defenderse entre ellos mismos, hacer un bloque, hacer un solo ejército. Sí, y que fuera más grande y más poderoso para luchar contra otra nación poderosa. Oye, y contra México... los malos. Ándale, contra los malos. ¿Y México no está en la OTAN? No, pues México pues aporta resorteras y a la OTAN nada más, todo armamento para la selva. Ándale. Ahí son armas ya más grandes, Mariano. No, pero... Es donde hay más, me imagino que hay más economía, más dinero, ¿no? Más También poderío de militar, armas. yo creo. No, hay países más chicos que México, Sí, que son parte de la OTAN. Bélgica es uno de ellos y fue fundador de la OTAN y es un país de la quinta parte de México y es parte de la OTAN, pero tiene tiene poder la manera económico, propia de responder así, pues. Ajá. económico y político esos países. Bueno, tienen poder. también yo creo que tiene que ver el país como sea, pues nosotros somos un país pacifista, entonces yo creo que sería raro que México anduviera queriéndose meter en una guerra, pues entonces a lo mejor por eso el mismo gobierno mexicano no ha querido pertenecer a la OTAN, porque me imagino que si quisieran intentar entrar, a lo mejor ya lo hubieran hecho. O Claro no sé. que sí, pero aparte como somos hijos de papi USA, pues la OTAN nos cuida. Parte de... Sí, exactamente. Dice... Los intereses, pues a fin de cuentas es como la URSS y Ucrania, estamos pegaditos a Estados Unidos, entonces nosotros tenemos negocios y nexos con Estados Unidos y viceversa, ¿no? Por eso es que nos defienden. No, imagínate que estuviéramos nosotros en lugar de Rusia fuera Estados Unidos y Ucrania fuéramos nosotros. Que nos quisieran invadir. Sí. Oye, estaría feo. Pero bueno, vámonos con las preguntas 6, ya vamos a acabar. ¿En qué fecha se invade Rusia? ¿En qué fecha invade Rusia a Ucrania? No se veía ahí en la pantalla. A ver. O mejor un niño primero, si no, pues, bueno, yo. ¿Nadie de los niños? El 24 de febrero. 24 de febrero del 2000. De nuestra bandera. El día de la para que se acuerden bandera. y no lo olviden, ¿eh? Mira, el día de la bandera. El día de la bandera. Y por último, ¿cuál es la postura de México ante el conflicto?
¿Cuál creen que sea la postura de México ante el conflicto? Que no está a favor de ninguna guerra. Ándale. Ya lo dijo Oscar, México no está a favor de ninguna guerra, México es un país pacifista, e incluso el presidente de Ucrania le dijo al de México que lo apoyara con armas, y salió Andrés López a decir que México a ningún país del mundo le da armas, porque nosotros somos vocación 100% pacifistas. Abrazos, no balazos, así que no hay armas. Ándale, abrazos, no balazos, es lo que yo iba a decir. Y estas fueron todas las preguntas de qué aprendimos hoy. Bueno, pues hoy tratamos el tema, qué onda con las guerras, con los conflictos, aprendimos qué es la OTAN, por qué hay ese conflicto entre Rusia y Ucrania, qué sanciones va a haber posteriormente, que esperamos que el conflicto termine, que no se avance, que no lleguemos a una tercera guerra mundial o a un conflicto que dañe a más personas y a la sociedad. Bueno, pues ya nada más, ya estamos llegando a la hora de transmisión, así que ya nada más me queda más que agradecer a todos los que hacen posible el Factor 88 de una manera directa e indirecta, al profe Pablo, porque cada que lo invitamos pues está al pie del cañón y nos acompaña. Un mensaje final, Pablo, para la audiencia. Pues agradecer, como siempre, el espacio que me das y contento porque estamos en una tercera temporada y pues lo que reiteré hace rato, ojalá y esto ya se pueda solucionar de una manera lo menos dañina para los países involucrados, principalmente para Ucrania, porque hoy en México estamos viendo que están llegando cientos de refugiados y van a llegar más. Entonces se está agudizando el problema. Ojalá lo solucionen y quepa la prudencia y la sensatez en los grandes países del mundo y que estemos bien. Muchas gracias, chicos, y nos vemos muy pronto por aquí, si me vuelven a invitar. Muy bien, claro que sí. Maestra Tania, la frase de despedida, a ver, si tienes una. Ay, mira, sí tengo aquí una, ¿no? Que me gustó mucho. Dice, la paz es la única batalla que vale la pena librar. La paz es la única batalla que vale difícil, la pena no es librar. difícil, pero miren, yo los invito a que... Es de Albert Camus. Yo los invito, compañeros niños, compañeros alumnos, a desde casa ser respetuosos, buscar siempre el diálogo entre todos, ser asertivos al hablar, decir palabras agradables. Cuando hablen, hay que decir palabras agradables, cosas agradables, no hacer cosas que hagan sentir mal a los demás. No sé si dije ya, ser empáticos, ser solidarios, siempre hablar para resolver los conflictos y no hacerlos más grandes. Entonces, con esa frase me despido y con estos pequeños comentarios. Un gusto verlos, profe, como siempre, excelente. Aprendí cosas nuevas que había olvidado. No, gracias. Y otras Muchas que la gracias verdad es súper interesante, como siempre, la plática. Y pues siempre va a estar invitado, profe, ya de cajón, como dicen por aquí coloquialmente. Muchas gracias. Y vamos a platicar de lo que poco que podemos compartir para que los alumnos estén mejor enterados. Yo creo que con esto ya tienen mucho que contar los jóvenes con sus familias, con sus amigos y entienden un poco más este conflicto. Gracias y nos vemos pronto. Muy bien, pues ya nada más les voy a decir una frase que dijo el Benemérito de las Américas, que ya pronto va a ser su natalicio el 21 de marzo, que él dijo, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así que con esta frase, pues, despedimos el programa, agradecemos, profe Pablo, maestra Tania, ay, compañera que no me ha aprendido su nombre. Estíbalis, ¿así lo dije bien? Estíbalis, perdón. Entonces, compañera Estíbalis, bienvenida. Un saludo a la maestra Carmelita, a la maestra Griselda, que no nos pudieron acompañar, pero que aquí estarán en próximas transmisiones. Y recuerda, yo soy el profe Mariano, te deseo una buena tarde y un buen inicio de semana. Y recuerda, sé diferente, sé el cambio, sé parte del Factor 88. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, maestra Tania, bye. Gracias, cuídense. Digan adiós para cortar. Bye, nos vemos. Nos vemos, bye. Bye. Adiós.